Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de el ámbito de variables estáticas o static en inglés. Bien, para entender una variable estática diremos que una variable estática tiene la combinación de ser en parte una variable local y también por otra parte es como una variable global. Y lo entenderemos con un ejemplo. Por ejemplo, voy a crear una función que se llama imprimir. Esta función retorna vacío, no tiene parámetros y voy a crear una variable aquí que se llame x con un valor inicial de 100. Bien, aquí yo voy a hacer llamar la función imprimir. Y bien, vamos a entender, esta es una variable no estática, es una variable como siempre la hemos declarado. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa con esta variable? Empieza la ejecución del main, aparece la función imprimir, la ejecución salta a la dirección de memoria donde se encuentra la función imprimir y empieza a ejecutar y crea una variable x que solamente dura durante la función imprimir. Ya que termina la función de imprimir, esta variable x es destruida y después continúa con la ejecución del programa en la línea 9 y por fin termina el main. Por lo cual diremos que esta variable solo existe durante de la función imprimir. De igual forma, si nosotros creamos aquí una variable, esta variable de igual forma solamente va a existir desde el momento en que se inicializa la variable x hasta el momento en que termina el main. Por lo cual diremos que estas son variables locales, que solamente duran lo que duran hasta que termina el bloque de código en el que ellas se encuentran. Pues bien, pero por ejemplo aquí voy a crear otra variable que se llame y y le voy a poner un valor de 90. Bien, pues esta variable y es diferente a esta variable x en el sentido de que esta variable es estática. ¿Y qué significa que sea estática? Bien, esta variable diremos que actúa como una variable global. ¿Por qué esta variable como una variable global? Por ejemplo, aquí voy a crear una variable global. Tiene la cualidad de que esta variable dura toda la ejecución del programa. Es decir, que esta variable dura, por ejemplo, dura toda la ejecución del main. Existe desde que inicializa el programa hasta que finaliza el programa. Es decir, que la duración de esta variable es total. Bueno, lo mismo sucede con este tipo de variables estáticas. La duración de esta variable es total. Es decir, que cuando termina la función imprimir, esta variable todavía sigue existiendo con un valor de 90 o si es que modificamos el valor con el valor modificado. A diferencia que esta variable x cuando termina la función imprimir ya no existe. Y en este punto, la variable y sigue existiendo porque es una variable estática. Por eso decimos que en parte se comporta como una variable global, porque su duración es igual que una variable global. Pero diremos que también se comporta como una variable local, porque esta variable y solamente puede ser accedida dentro de la función imprimir y no en otra función. Si yo intentara imprimir el valor de y, pues obviamente me saldría un error porque esta variable no existe en el ámbito del main, existe en el ámbito del bloque que corresponde a la función imprimir, por lo cual diremos que en ese punto la variable estática y actúa como una variable local porque solamente puede ser accedida en su bloque. Entonces diremos que una variable estática se comporta como una global en cuanto a su duración, pero en cuanto a su acceso se comporta como una variable local. Bien, vamos a poner un ejemplo para dejar esto más claro. Vamos a utilizar las funciones. Voy a quitar esta variable global que creamos y voy a utilizar esta variable y que creé. Bien, esta variable y le voy a poner un valor inicial de 0 y esta variable y la voy a incrementar en 1 y al final voy a imprimir su valor. Bien, esta función imprimir la voy a llamar 3 veces seguidas.
¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, se empieza a ejecutar el main, aparece la función imprimir en la línea 10, se crea la variable y inicia en 0, se incrementa en 1, es decir que ahora y vale 1 y al final nos imprime el valor de 1. Cuando termina esta línea, se destruye la variable y después vuelve a aparecer la función imprimir y otra vez se vuelve a iniciar una variable y con un valor inicial de 0, se incrementa en 1 y imprime el 1. Es decir que aquí imprime un 1 y aquí también imprime un 1. Después termina la función, se destruye la variable y entonces otra vez inicializa la función imprimir, crea una nueva variable y con un valor inicial de 0, lo incrementa en 1 y al final lo termina imprimiendo en pantalla. Por lo cual la ejecución del programa va a ser la impresión de 1, 1 y 1. Eso es porque esta variable no es estática. Para eso vamos a compilar. Y como podemos ver, nos imprime 1, 1 y 1, porque cada nueva declaración o en cada nueva llamada a la función se crea una nueva variable y con un valor inicial de 0, se incrementa e imprime 1. Siempre imprime 1 y 1. Pero si esto yo lo cambio a una variable de tipo estático, entonces esta variable, cada vez que termine la función, como esta variable no se destruye, cada vez y va a tomar un valor diferente, de tal forma que aquí y vale 0, se incrementa en 1, y vale 1, se imprime el valor de y, que es 1, y como esta variable no se destruye, cuando vuelvo a llamar a la función, esta variable continúa valiendo 1, y aquí se incrementa en 2 y nos imprime el 2. Después en la tercera llamada a la función, como esta variable no se ha destruido, esta variable sigue valiendo 2, se incrementa en 1, ahora vale 3 y se imprime el valor de 3. Por lo cual las variables estáticas, recordamos que su duración es como una variable global porque duran toda la ejecución del programa y no se destruye cuando termina la función. Por lo cual diremos que la declaración solamente afectará por lo cual diremos que la declaración e inicialización de variables estáticas solamente se afectará durante la primera llamada a la función, es decir, que esta variable y solamente se va a inicializar en la primera llamada a la función y en las siguientes llamadas a la función simplemente esta sentencia se va a ignorar porque esta solamente se va a inicializar en la primera llamada a la función. Entonces, lo que obtendremos es que aquí y vale 1, aquí y vale 2 y aquí y vale 3, porque y no se destruye al finalizar su función, sino continúa existiendo y en iteradas llamadas a la función, su valor continuará como terminó después de la última llamada a la función. Bien, para corroborar esto vamos a compilar. Y como podemos ver, nos imprime 1, 2 y 3 porque esta variable es estática, ya que aquí se incrementa, se vuelve a llamar a la función y como esta variable no se ha destruido, quedó con un valor de 1, se incrementa en 2, termina la función, esta variable no se destruye, se incrementa en 1, ahora es 3 y nos imprime el valor de 3. Por lo cual el ámbito de esta variable, como habíamos dicho, actúa como una variable global porque dura toda la ejecución del programa, pero actúa como una variable local porque esta solamente tiene el ámbito de acceso desde la función donde se crea. Es decir, esta variable y solamente puede ser accedida dentro de la función imprimir, pero tiene la duración de una variable como si estuviera en el espacio global. Pues bien, esa es una pequeña introducción de las variables estáticas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.